Bueno, la tenemos a Silvia Sarabia, que ella es docente, coordinadora nacional del Movimiento Libres del Sur, y bueno, y nos va a hablar acerca de la situación jurídica y social de los trabajadores de la economía popular ante las políticas de ajuste. Ahí va. Sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por el espacio. Antes de ingresar, comentaba con una compañera lo imponente que es siempre entrar a esta facultad y, y bueno, y creo que de alguna manera hay que sobreponerse a esa primera situación. La verdad es que las intervenciones de Daniel y de Tati me dejaron pensando un montón de cuestiones, porque en este de dónde partimos para estar acá hoy en esta situación, la economía popular, o lo que se llama economía popular, ha traído un montón de debates, ¿no? Creo que desde aquel inicial debate de la CTA, cuando se constituye y cuando reconoce y considera afiliados y afiliadas a quienes no estábamos sindicalizados o sindicalizadas en su momento, esa afiliación directa, hasta cuando en el año 2020, sí, 2020, una ley de emergencia social habilita la creación de un programa que se llama el programa Potenciar Trabajo, que de alguna manera reconoce en un ámbito que estuvo muy disputado siempre, si era Ministerio de Trabajo o Ministerio de Desarrollo Social, y terminó consolidado en Ministerio de Desarrollo Social, un programa que fue atado al salario mínimo vital y móvil. Este reconocimiento, la verdad es que entre las organizaciones siempre fue muy debatido. Incluso la pretensión de tener una personería jurídica, una personería sindical, ¿no?, por parte de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, la verdad que lo hemos debatido mucho y recuerdo que en una jornada como esta hemos debatido al respecto. Y al menos para nosotros o nosotras de Libres del Sur, creemos que hay un momento clave donde esta cuestión queda de alguna manera blanco sobre negro cuando sucede la pandemia. Yo no sé si recuerdan el IFE, el ingreso familiar de emergencia. En ese momento se inscribieron 11 millones de personas para percibir el IFE. Las personas que se inscribían para percibir el IFE, en su mayoría eran trabajadores y trabajadoras, pero con trabajos sin derechos. Trabajadores y trabajadoras totalmente precarizados y precarizadas. De ellos, solamente casi 1.300.000 estaban dentro del programa Potenciar Trabajo. Con esta figura, ¿sí?, del trabajador o trabajadora de la economía popular, en vías del reconocimiento. Recién cuando comentabas de este pedido, ¿no?, de que nos reconozcan frente al Ministerio de Trabajo, que reconozcan nuestros sueños, bueno, creo que hay todo un debate alrededor de esto, ¿no? Si es el Ministerio de Trabajo quien tiene que reconocer nuestros sueños o si nosotros como sociedad tenemos que rediscutir en qué condiciones queremos que se desarrolle nuestro trabajo. Porque una cosa es que el trabajo sea reconocido, como por ejemplo el trabajo de cuidados, que es un trabajo totalmente invisibilizado. De hecho, las feministas hemos planteado que es trabajo y no es amor, ¿no? Porque culturalmente nos han inculcado que la tarea de cuidados era una tarea que teníamos que sostener desde el amor, que por supuesto uno le pone mucho amor, pero que termina siendo un trabajo no reconocido en este sistema capitalista. Y yo decía, bueno, ¿cómo evolucionó? ¿De dónde veníamos? Bueno, veníamos de esa cachetada brutal que fue la pandemia y de esta brutalidad del reconocimiento de esta cantidad de trabajadores y trabajadoras que de alguna manera a través del ingreso familiar de emergencia también
estaban solicitando ese reconocimiento. Es una porción que quedó siempre a la vera del camino y creo o considero de que han sido grandes deudas de los gobiernos que antecedieron a este gobierno. Al menos dos organizaciones consiguieron ese reconocimiento de personería social. Ni siquiera les dijeron personería gremial, ¿no? El Ministerio de Trabajo lo tomó como personería social, que fueron la UTEP y la FENAT de la CTA Autónoma. Nosotros lo hemos cuestionado desde esta mirada. Seguimos insistiendo, aunque parezca anacrónico, aunque nos insistan en que estamos planteando cosas irreales, que el trabajo con todos los derechos tiene que seguir siendo un reclamo vigente y que esto no lo resuelve la economía llamada popular. En todo caso, la economía popular, desde nuestro punto de vista, hoy es una economía de subsistencia y si no tiene el apoyo del Estado, que es lo que está sucediendo en este momento, continúa siendo una economía de subsistencia, porque sigue existiendo, porque sigue sucediendo, pero que nos cuesta horrores integrarnos a lo que es el mundo del trabajo. Y ahora voy a Milei y a este gobierno, ¿no? Este gobierno, creo que el decreto de necesidad y urgencia 7023, que, entre otras cosas, prorrogó la emergencia social. Creo que estamos de acuerdo con que tiene todos los visos de inconstitucionalidad y muchos de nosotros y nosotras aún nos seguimos preguntando de cómo es posible que la Cámara de Diputados no haya anulado ese decreto. Hubo en ese marco, hay muchas de estas cosas que ustedes conocen, pero yo me voy a detener en algo que quizá no se conoce tanto y que muchas organizaciones hemos intentado hacer hincapié en este sentido. Hay una resolución del Ministerio de Capital Humano, que es la 80 del 2024, que crea dos programas, uno que es Volver al Trabajo y otro que es Acompañamiento Social. Uno podría debatir, ¿no? Bueno, un gobierno discute cómo va a desarrollar su política social, pero resulta que en ese decreto hay algo que es totalmente inconstitucional y además es extorsivo, porque plantea como contrapartida de percibir esa remuneración la renuncia a un derecho constitucional como es el derecho a la protesta. No solo eso, sino que además el ministerio se arroga ser juez y tener la posibilidad de sancionar a quien incurra en ese delito. O sea, se arroga todo, absolutamente. Copia textual del artículo 194 del Código Penal, esta sanción o esta intervención que implica que no se pueda hacer una protesta, ¿no? Lo copia textual en la resolución. Realmente es algo que yo siempre digo, parece el gobierno del si pasa, pasa, ¿no? Porque evidentemente en muchas instancias, en muchas cuestiones, han realizado o han decretado o han resuelto cuestiones que uno no deja de sorprenderse. En algunas van para atrás, pero en otras, si pasa, pasa. Y esta es una resolución que en este momento se encuentra vigente en el Ministerio de Capital Humano. En este gobierno, nosotros evaluamos de que no hay ninguna intención de generar trabajo con derechos. Ya lo dijeron acá quienes me precedieron
y lo dijeron mucho mejor de lo que lo puedo decir yo, pero creo que está a la vista la intencionalidad que tiene Milei de barrer con todos los derechos adquiridos y fundamentalmente todos los derechos laborales adquiridos. Es gravísima la situación que estamos atravesando. Para nosotros, Milei, desde que asumió, mostró su voluntad de avasallar la Constitución Nacional. Y en ese avasallar la Constitución Nacional se lleva puesto no solamente a quienes de alguna manera están o estamos en las situaciones más críticas. Creemos que la verdadera estrategia o el verdadero objetivo es que se constituya la Argentina como un modelo de país de 2 pisos y que quienes se pueden o autopercibir o ser efectivamente y objetivamente de la clase media cada vez sean reducidos a su mínima expresión. Creemos que de eso se trata. Y por eso nos parece tan importante poner en debate todo esto que está sucediendo y, como decían mis compañeras también, resaltar la importancia de organizarse, de debatir, de recuperar el valor de la palabra, pero fundamentalmente recuperar el valor de lo colectivo. Recuperar el valor de lo colectivo y pensar que un modelo de país más justo debe ser construido desde la defensa irrestricta de los derechos del pueblo. Muchas gracias.